Bueno, buenas tardes a todos. Es el último panel de la tarde y, por tanto, es normal que todos estemos un poquito cansados, pero yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. Le voy a pedir a los compañeros que sean intervenciones cortas, no más de 10 minutos o algo así, porque realmente si no, no tenemos tiempo para todos. Bien, en este panel de comunicaciones, aunque como veréis hay una gran variedad de temas, pero yo creo, intentándolo unir todos, yo creo que podríamos decir que todos ellos tienen una característica, y es que hablan sobre la dimensión colectiva del diálogo. Vamos a verlo en distintos ámbitos, pero en todos ellos, mientras antes hablábamos a lo mejor del diálogo educativo, diálogo entre profesor-alumno, profesor-estudiante, aquí vamos a tratar unas dimensiones colectivas que son muy interesantes, como veréis, desde el entorno sociopolítico hasta el tema de la paz, hasta el tema de los consejos de diálogo social, y luego acabamos, digamos, con dos últimas comunicaciones centradas en el mundo del derecho, que nos van a plantear precisamente el tema del diálogo y de esa conversación entre iguales en ese ámbito colectivo que es el del derecho. Bien, os voy a ir presentando según vayan participando. Va a empezar Carlos Campo, que es profesor titular de Sociología en la Escuela de Magisterio Escuni de la Universidad Complutense, y nos va a presentar su comunicación que se llama El diálogo sociopolítico en España como problema histórico. Hola, buenas tardes. Voy a intentar en 10 minutos, que es lo que nos han dicho, presentaros lo que trabajé. Me voy a olvidar de lo que tengo escrito y entonces algunas cuestiones sonarán raras, pero se las tienen que creer, porque si nos ponemos a argumentar sobre todo la parte histórica, pues se nos va el tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Hay como unas premisas, y la primera de ellas es que hablar de diálogo en el ámbito de lo sociopolítico sería equivalente a hablar de cuáles son los presupuestos o los requisitos o las condiciones del mismo. Es decir, dialogar en el ámbito de lo social y de lo político no sería una reunión a una hora, un día, sino sería más bien un comportamiento habitual, un talante, una forma de enfrentarse a los problemas. Cuando digo que conflicto y diálogo van de la mano, es porque no tenemos nunca que olvidar que el conflicto es tan necesario como el diálogo en la sociedad. Los conflictos nos hacen avanzar, los problemas no son los conflictos, los problemas son cómo afrontamos los conflictos. Si creando más conflicto o proponiendo soluciones que nos hagan avanzar. Y la última frase que aparece ahí es porque no solo en nuestro país, sino a nivel internacional hemos visto como en muchas ocasiones, en muchos momentos históricos, el uso de la violencia, sea de una forma física o sea de una forma simbólica, se ha convertido en una forma de funcionamiento en las sociedades. Es decir, cuando aquel que es distinto a mí y piensa distinto a mí, no tiene derecho ni a existir. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que tendremos que evitar. Yo lo que he hecho ha sido sencillamente, me he centrado en un momento, en una institución de la historia de nuestro país, que es el Instituto de Reformas Sociales, que durante unos 20 años se convirtió en una institución ejemplar a nivel de toda Europa. Es verdad que en la historia de nuestro país hay muchos momentos en que hemos sido ejemplos de intolerancia, de violencia, de asesinatos. Pero también es verdad que en la historia de España también hay momentos en que hemos logrado hacer cosas que a nivel de diálogo hemos sido ejemplares. Y yo creo que es bueno rescatarlas. El Instituto de Reformas Sociales nace en un trasfondo que es la denominada cuestión social, la cuestión del proletariado. Surge un nuevo sujeto social que es el proletariado, y sea porque a unos les causaba miedo, sea porque otros pensaban que iban a quedar fuera de la historia, arrasados por ellos, la cuestión es que todos los sectores sociales en nuestro país se pusieron manos a la obra para ver qué se podría hacer. ¿Qué era el Instituto de Reformas Sociales? Bien, el Instituto de Reformas Sociales fue una institución que nace y en la que, curiosamente, se logra que se sienten en la misma mesa, en pie de igualdad, podríamos decir, tanto los representantes de la patronal como del proletariado
que había en ese momento en nuestro país, como representantes del mundo de la agricultura, como del gobierno, liberales, conservadores, católicos. Ahí se sentaron todos. ¿Qué fue los logros o los límites del Instituto de Reformas Sociales? Logros fueron impresionantes, porque durante estos años realizaron una tarea tanto a nivel de legislación del mundo del trabajo, su trabajo de preparar toda la legislación, de supervisar cómo estaba el mundo del trabajo, cómo se aplicaban las leyes que se iban creando, y todo el campo de la mediación. Eran capaces de sentar a partes enfrentadas, como era la patronal y el proletariado de aquella época, eran capaces de sentarse y mediar y encontrar una solución que fuera positiva. Límites, bueno, los límites es que, claro, estamos hablando de principios del siglo XX y los conflictos y la situación que se vivía en ese momento, tanto en España como en el resto de Europa, pues se llevaron muchas cosas por delante, como fue la experiencia del Instituto de Reformas Sociales. Muy rápidamente, ¿qué legado o qué elementos son los que yo rescataría de este momento histórico de nuestro país que fueran aplicables, ¿no? No extrapolables, pero sí aplicables? Primero, la importancia del contexto. En las situaciones históricas nunca hay un contexto totalmente favorable para el diálogo o totalmente en contra del diálogo. Los contextos siempre son ambiguos. Se trata de aprovechar aquellas situaciones que el contexto nos proporciona para avanzar en el diálogo y intentar reducir al mínimo aquellos elementos del contexto que impiden el diálogo. Cuando hablamos ahí de empatía frente a academicismo, quiere decir que en situaciones de conflicto social, como es nuestros días, no está reñido el tratar los temas de una forma rigurosa, científica, razonada, con la empatía. Hay muchas veces que se presentan determinados informes, determinados análisis, como si fueran la verdad con mayúscula. Y te das cuenta que les falta algo muy importante, y es que cuando analizas un problema, ese análisis tiene que estar también empapado del dolor de los que sufren ese problema. No está reñido rigor y sentimiento o compasión cuando se analizan estos problemas. Los personajes que están en ese momento llegan a ser muy importantes. La pluralidad como riqueza. Decíamos, en el Instituto de Reformas Sociales se sentaron todas las ideologías, todas las posturas, todos los puntos de vista que había en ese momento. Y eso era lo importante. Es decir, la pluralidad nunca es un problema, nunca es un límite. Al contrario, que haya pluralidad, eso es lo positivo. No solamente decir, bueno, hay otras personas que piensan distinto de mí. No, es admirable que hay otras personas que piensan distinto de mí. Admirar que hay otros puntos distintos a los míos. Conclusión. ¿Me da tiempo a concluir? Sí, voy lanzado. Yo tengo la sensación de estar en las Olimpiadas. Conclusión. Fortalecimiento de los interlocutores sociales. Si hay una lección que se saca del Instituto de Reformas Sociales, que si un día os aburrís podéis echarle una ojeada porque es una institución muy interesante, es que para que haya un diálogo social es muy importante que los agentes sociales sean agentes sociales fuertes. Fuertes quiere decir organizados, razonables, ilustrados, comprometidos. Yo creo que en un momento como el nuestro, en que los agentes sociales, formales al menos, están débiles, porque si miramos a la legitimidad sindical, yo qué sé, si miramos a la legitimidad de las cúpulas patronales, vete tú a saber, si miramos a los partidos políticos, nos ponemos a llorar. En momentos así, si queremos reforzar lo que es un diálogo a nivel sociopolítico, lo que tenemos que hacer es lograr interlocutores sociales fuertes, sociedad civil fuerte, ciudadanos organizados, convencidos, con ganas, sabiendo que el conflicto está ahí, pero que no es la última palabra, que siempre es posible dialogar. Bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, he tenido que resumir tanto
el esquema que solamente me he quedado o me iba a quedar con el título y con mi nombre. Pero bueno, la base troncal de la que parto es que efectivamente el diálogo es sumamente necesario en las relaciones humanas. Máxime si aceptamos, los que somos cristianos, aquel mandato bíblico de amaos los unos a los otros, hay que poner la otra mejilla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿y si el prójimo no quiere que le ames? ¿Y si ese prójimo no solo no quiere dialogar, sino lo que es peor, nos quiere castigar, nos quiere pegar, nos quiere zurrar? La verdad que es una cuestión a tener en cuenta. Esa es la base. Es decir, yo quiero el diálogo, soy partidario del diálogo, pero considero que en ocasiones el diálogo es imposible. La ponencia la he dividido, digamos, en 5 muy breves partes. La primera, hago una ligera incursión en la historia de la filosofía, puesto que soy filósofo. En la segunda me ocupo de la imposibilidad del diálogo con el enemigo, lo que se ha llamado el choque de civilizaciones, y tenemos que hablar de Samuel Huntington. La parte tercera viene a ser, digamos, la terapia contra el choque de civilizaciones, que es el diálogo interreligioso, abogado, entre otros, por el gran Hans Küng. Y la cuarta la he titulado, por eso mi insistencia, el diálogo en la defensa personal. Y ya por último, una ligera referencia al diálogo en el conflictivo mundo actual. El diálogo a través de la historia. Si el diálogo fue un género literario ya cultivado en la Grecia antigua y luego revitalizado en el Renacimiento con Erasmo de Róterdam. Se puede decir que el diálogo surgió con Sócrates como instrumento para averiguar la verdad filosófica. Era el conocido método socrático a través del debate. Después de Sócrates, habría que mencionar a su alumno Platón, y sabemos que la mayor parte de la obra filosófica de Platón está escrita en forma de diálogos. Platón, en definitiva, usa el diálogo para exponer su pensamiento. Podemos dar un salto y ya nos encontramos en el Renacimiento. En el Renacimiento se vuelve a la imitación de los modelos grecolatinos, particularmente Cicerón. Y el gran autor fue Erasmo de Róterdam con sus famosos diálogos. Y de Erasmo de Róterdam, digamos que surgió o vinculó o influenció mejor a 2 españoles, entre ellos Alfonso de Valdés y especialmente Juan Luis Vives. Juan Luis Vives, el valenciano Juan Luis Vives, podemos destacar diálogos sobre las disensiones de Europa y de la guerra contra el turco de 1526 y los diálogos escolares. En la primera de las obras señaladas, Vives nos dice que la naturaleza del hombre está diseñada para la concordia y la paz, esto es, para el diálogo. En el siguiente siglo no podemos volver a Galileo con su diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano. Luego damos ya un impulso, nos encontramos en el siglo XX y debemos citar y recordar al maestro alemán Habermas y su ética comunicativa. La construcción sistemática de la teoría de la acción comunicativa, cuando intervienen, dice, muchos, no es posible prescindir del diálogo, por lo que debemos buscar una ética dialógica, comunicativa o discursiva. La tesis principal defendida por Habermas como base de su teoría de la acción comunicativa es que no hay sentido, pensamiento, verdad ni valor sin lenguaje, esto es, sin diálogo. Entramos en la segunda parte, la imposibilidad del diálogo con el enemigo. El siglo XX es el momento de la globalización y del multiculturalismo, el momento en que podemos comer una manzana de Inglaterra, una naranja de Florida o un coche japonés. A grandes rasgos podría decirse que la globalización consiste en integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. En la actualidad vivimos, evidentemente, en un mundo globalizado y en razón directa con ello coexiste el multiculturalismo. Desde una visión general, el multiculturalismo es la coexistencia dentro de un grupo social de otros grupos minoritarios que reclaman el reconocimiento de su identidad y sus derechos. Hay muchos autores que están de acuerdo con el multiculturalismo, entre ellos el Kilblinka, que dice que hay que regularizar esta coexistencia de razas o grupos diferentes, pero hay también muchos que están en contra. Tras la Guerra Fría,
Y aparece Huntington. El poder, nos dice, se está desplazando de Occidente a las civilizaciones no occidentales. Y de esta manera, junto a este inquietante desplazamiento del poder, unido a la hipótesis de la inconmensurabilidad de las culturas y de un relativismo total, alimenta el prejuicio de que el otro es, en última instancia, o el último, el enemigo. En 1993, un año después de la publicación del Fin de la Historia de Fukuyama, Samuel Huntington se sitúa a contracorriente, como casi siempre, enviando a la revista Foreign Affairs un texto que, en palabras de los editores de la revista, provocó en 3 años más discusiones que las causadas por cualquier otro artículo publicado en esas páginas en 40 años. Se llamaba El choque de civilizaciones, en pregunta, germen de un libro titulado El choque de civilizaciones, publicado 3 años más tarde, que viene a ser una severa crítica a la política exterior del Bill Clinton. Durante las décadas de la Guerra Fría, nos expone Huntington, los conflictos mundiales tenían raíces de orden ideológico y económico. Así, inicialmente el planeta estaba configurado en 2 bloques, el occidental o capitalista y el bloque comunista. Posteriormente se formó un tercer bloque, que es el de los países no alineados. Con la caída del bloque comunista, se esperaba que el bloque occidental se impusiese claramente, pero no fue así, sino que ha emergido un mundo plural, un mundo de civilizaciones. No se ha instaurado la victoria final de Occidente, sino que se ha dado un resurgimiento o una reafirmación de viejas civilizaciones. Este nuevo orden mundial tiene sus riesgos. Las civilizaciones emergentes se consideran, dice Huntington, superiores a la de Occidente, con valores morales más auténticos. Huntington prevé que por vía del desafío demográfico, en el año 2025, más del 25% de la población mundial será musulmana. O por vía del crecimiento económico, en el 25, Asia incluirá 7 de las economías más fuertes del planeta. Lo estamos ya casi viendo. O por la vía de militancia, creando inestabilidad, por lo que el poder y los controles de la civilización occidental se desplazarán hacia las civilizaciones no occidentales. Además, y con ello, el enemigo, dice Huntington, lo tenemos en casa, y esto merced al multiculturalismo. O sea, Huntington preveía que lo que se iba a producir era un choque de civilizaciones en el siglo XXI. Entonces, a las religiones él le asignaba un papel fundamental, pero no como pacificadoras en el conflicto, sino como actoras principales del mismo, como instancias legitimadoras o como el líquido inflamable que se arroja al fuego para que éste no se extinga. La función de las religiones en el choque de civilizaciones habrá de ser ofensiva, como lo es la propia estrategia de Occidente en la preservación de su hegemonía cultural, política, económica y militar. Además de Huntington, no solo Huntington, otros autores también estaban en contra y preveían el choque de civilizaciones y en contra del multiculturalismo. Podemos citar a Bernard Lewis y la periodista italiana Oriana Fallaci, que nos advirtió en sus libros, nos advertía en todos sus libros del peligro que encerraba, según ella, el poder musulmán. Bueno, esto yo digo que es el palo. Ahora, la zanahoria podría ser, en la tercera parte, el diálogo interreligioso por el que abogaba, entre otros, el Hans Kuhn. Hans Kuhn es uno de los teólogos y pensadores más importantes de las últimas décadas. Su análisis sobre las diferentes religiones le han llevado a liderar un proyecto para impulsar una ética mundial y en la creación de la Fundación para la Ética Mundial, de la que es presidente desde 1995. Precisamente en fecha 27 de enero del 2011, la UNED, por mediación de la Facultad de Filosofía, le concedió un doctorado honoris causa. Proyecto de una ética mundial. Es una obra cuya primera edición del 91 viene a condensar el pensamiento de Kuhn, ya esbozado desde mucho antes, a través de pequeños artículos, conferencias, donde expone la necesidad de una ética a nivel mundial. En el epílogo del libro llega a las conclusiones siguientes. No habrá paz entre las naciones si no hay paz en las religiones, no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones y no habrá diálogo entre las religiones sin criterios éticos globales. Con ello ya nos metemos en la cuarta parte, que es el diálogo en la defensa personal. Los maestros de artes marciales siempre enseñamos lo importante que es el diálogo para evitar que el agresor nos agreda. Efectivamente,
A veces, como decíamos al principio, hay momentos en que el agresor no quiere diálogo. El agresor quiere agredirnos. No saben por qué, pero quiere agredirnos. Y los que sabemos artes marciales a veces podemos preverlo. Y enseñamos la necesidad de, ante un ataque de un tercero, pues dialogar, tratar de exponerle la necesidad de que no nos pegue. Oye, ¿por qué me vas a pegar? ¿Por qué me quieres pegar? ¿Por qué me vas a matar? A veces se consigue disuadirlo. Y cuando no, pues es cuando nosotros enseñamos que con ese momento, en el momento de ese diálogo, es el que utilizamos pues nuestro golpe para poder huir. O sea que el diálogo es necesario, pero a veces no podemos con el diálogo evitar que nos ataque. El mundo actual, y con eso ya termino, señor Modelo. El 11 de septiembre de 2001, nos decía Fernando Quesada, con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, se materializaban los peores augurios pronosticados por Samuel Huntington. Pero la cosa ha ido a peor. Recordemos los atentados de Madrid de marzo de 2004, con unos 200 muertos, los de Londres, las continuas masacres de Al-Qaeda, los locos de Boko Haram en Nigeria, cargándose a todos los cristianos. Todo lo que hubo el accidente hay que aniquilarlo. Y todo en nombre de Alá, de un Dios que se supone querrá que la gente sea buena y no buenos acuchilladores. En fin, vemos que el diálogo en cierta manera es inútil. No es posible hablar con quien quiere nuestro exterminio. Y todo ello puede conducir a que nos preguntemos si no tendrían razón Huntington y la Falaki. Nada más, he dicho. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Primero pedirle disculpas porque por esto de la informática, el PowerPoint se quedó en la bandeja de mi ordenador y no está en el pendrive. Así que tendré que echar mano de la ponencia y bueno, un par de cosas de todas maneras en 10 minutos. El PowerPoint lo había planeado para 12 o 13 minutos, así que tampoco me va a ayudar mucho más. Bien, nos han introducido en la primera parte, como decirlo así, cuando hablamos de este instituto que nos comentó el profesor que tenemos a mi lado, y ahora mi labor va a ser qué pasó después. Llega la dictadura franquista con sus más y sus menos, y ahora vamos a ver qué pasó en esta España democrática que tenemos hoy en día, ¿no? Simplemente dejarles claro qué definiciones hay de diálogo social. Entonces, una primera, en sentido estricto, dice que son las relaciones de comunicación, consulta y negociación entre gobiernos, empleados o empresarios y los sindicatos sobre cuestiones de interés común. En un sentido amplio, se utiliza para referirse a un tipo de relaciones horizontales entre el Estado y las relaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos, asociaciones, grupos, comunidades, con el fin de abordar conjuntamente los problemas sociales y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso. También se entiende por el término diálogo como el género referido a todas las acciones de relaciones horizontal, bilateral, trilateral o multilateral entre los actores sociales dirigidos al Estado. Eso para que tengan un poco una definición en el campo que me voy a dar. Muchas veces cuando hablamos de diálogo social, hablamos de un término que nos gusta mucho que se llama concertación social. Y dice, es la actividad negocial y contractual del Estado como actor social y que tiene este nombre. Muchas veces los gobiernos a lo largo de la historia, sobre todo de la democracia española, pues hablan siempre hay que llegar a una concertación social, hay que llegar a un diálogo social, pero ¿realmente han conseguido ese talento? ¿Han conseguido llevarnos realmente a esa concertación? Veremos cómo. Tras la Segunda Guerra Mundial hay un cambio en la forma de negociar. Hasta la Segunda Guerra Mundial, lo ven claro, ¿no? Lo pueden ver, está subrayado. Cuando negociaban los trabajadores con los patronos, hablaban de ganar-perder. ¿En qué consistía ese diálogo? En que el que consiguiera imponer sus ideas perdería menos y ganaría más. Cada Segunda Guerra Mundial ese concepto cambia y empezamos a hablar de ganar-ganar. No perder-ganar, sino ganar-ganar. ¿Por qué? Porque si las dos partes conseguimos nuestras metas y nuestros objetivos, habrá paz social, habrá concertación social y no habrá conflicto. Ahora me vuelvo a España, ¿de acuerdo? Me salto todo esto ahora de mi ponencia, no les voy a hablar de la Unión Europea, la comunicación del 12 de agosto del 2000 de la Unión Europea, y me interesa
la OIT, estoy unos 10 minutos todavía, me interesa llegar a los pactos de la Moncloa. Me interesa llegar aquí. El diálogo social y, perdón, tampoco esto, es que en 10 minutos, los juristas que encima nos gusta hablar y hablar y hablar. Ahora entiendo al pobre Felipe. Y encima el PowerPoint en mi ordenador. Bien, llegamos aquí. A esto quería, vale, antes de meterme a la última parte de mis 5 minutos. En la España democrática, tras la desaparición de la dictadura del general Franco, coinciden muchos autores que el referente más importante y que algunos califican de caso paradigmático de pacto social son los llamados pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la sesión de Española, el 25 de octubre del 77, entre el Gobierno de España, de la legislatura constituyente, pedido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos de representación parlamentaria en el Congreso, de los diputados y las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras, con el objetivo de procurar la estabilidad del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar un sistema, una política económica que contribuyera a eliminar la galopante inflación que alcanzaba en ese momento el 47%. Fruto de estos acuerdos van a surgir en el Estado español una serie de entes encargados de velar por desarrollar y ampliar lo alcanzado en la transición democrática y que culminaron con, entre otras cosas, con la aprobación de una Constitución en el año 70. ¿Qué primeros entes van a aparecer en España? Van a aparecer, por una ley del año 91, estos consejos económicos sociales, ¿no? Se crean en casi todas las comunidades autónomas, todas las tienen, la Canadá la tenemos, y se entendía que era un lugar de encuentro entre la patronal, entre los sindicatos y el gobierno, pero si ven las funciones, solamente emitían dictámenes, informaban sobre proyectos, hacían estudios, pero ahí se limitaba su actividad. Es decir, no daban un paso más. Ellos emitían el informe, hacían el dictamen, que era muchas veces vinculante o preceptivo, pero el gobierno tenía la última decisión. Y surgen entonces en España esta última, o este último ente, que es el Consejo del Diálogo Social. Primero surge como una necesidad que se pensó para las provincias. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León así lo recogía, si bien después hizo una ley autonómica. ¿Y cuál es la importancia de estos consejos? Ya no estamos hablando de entes que informan, que dicen cómo deben hacerse las cosas y tal, sino estamos hablando de entes permanentes que toman decisiones. Toman decisiones que se ejecutan y toman decisiones que vinculan tanto al gobierno de la comunidad donde están como a los entes sindicales y la patronal. Fíjense ustedes, hay dos, ¿me quedan 2 minutos, 3? Sí, sí. Tenemos dos importantes, este de Castilla y León fue el primero en el 2008 y el siguiente, el de Navarra, que es más reciente, de diciembre del 2004, vamos, de hace 2 días. Pero como pongo ahí en el subrayado, la innovación de estos consejos es ayudar y crear planes concretos de crecimiento que surjan del talento, del diálogo de los interlocutores sociales y las máximas autoridades de la comunidad autónoma. Así, el Consejo del Diálogo Social de Castilla acaba de aprobar el Plan de Estímulos al Crecimiento y al Empleo 2005, renovando el impulso del diálogo social como instrumento esencial para avanzar en la puesta de marcha de políticas sociales. Es decir, no es que vamos a informar, no es que vamos a decir lo que hay que hacer, es que vamos a ejecutar, vamos a tener dinero, vamos a aprobar planes. De hecho, lo más novedoso de estos dos planes, de estos planes de Castilla y León, es que se inventa o crean un plan para emigrantes, no solamente para los inmigrantes extranjeros que tenemos en España, sudamericanos o de otros países, sino incluso para los inmigrantes retornados, aquellos españoles que tuvieron que irse de España por cuestiones políticas, económicas, y cuando llegan se encuentran con la crisis, con que no hay trabajo, con que no consiguen una vivienda. Este plan intenta solucionarlo. Para no pasarme mis 10 minutos con la estructura de ellos. ¿Vale? ¿Cómo funciona? En los dos, tanto en el de Castilla y León como el de Navarra, los presidentes de las comunidades son los máximos responsables o presidentes de esos entes. Van a tener una comisión permanente, funcionan con comisiones delegadas y, sobre todo, además de aprobar estos planes, van a crear un ente o en las propias leyes van a hacer el fomento de la participación institucional. Es decir,
Lo que ellos acuerden o lo que ellos aprueben, el Ejecutivo de Castilla y León o el Ejecutivo de Navarra tienen que ejecutarlo. Y si tienen que modificar normativa aprobada por las consejerías o por los miembros o por los consejos, por los decretos de la Junta de Castilla y León, tienen que modificarlo porque surge del pacto tripartito de Tres Landas. En definitiva y en conclusión, este sería el órgano que efectivamente ayudaría a una comunidad o a un país a salir de la crisis. ¿Por qué? Porque si yo consigo que las tres partes se pongan de acuerdo, y no solamente se pongan de acuerdo, sino que ejecuten lo que deciden allí, que no necesiten que posteriormente el Ejecutivo decida si lo aplica o no, llegaremos a conseguir el diálogo social y podemos decir que los consejos del diálogo son un talento del diálogo. Gracias. Muchísimas gracias a la UNED por haber invitado a esta jornada. Voy a ser súper breve y voy a intentar exponer 5 o 6 ideas básicas por las que entiendo que se producen problemas de comunicación entre nosotros, los jueces y magistrados, y los ciudadanos, que es quienes va dirigido fundamentalmente en nuestra labor. Hay que decir, como punto de partida, que nuestra vida se desarrolla en continuo contacto con el derecho. Desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de normas, o derecho entendido como normas jurídicas. Y el derecho, ¿qué es en el fondo? El derecho es un lenguaje, y como todo lenguaje, pues debe ser comprendido por sus destinatarios, porque si no, ¿cómo va a aplicarse y obedecerse si ni siquiera se entiende? Entonces, este lenguaje jurídico debe ser, por su propia naturaleza, claro, sencillo y preciso. El lenguaje jurídico es el lenguaje que utilizamos los juristas, que somos los distintos operadores jurídicos, tanto los que crean como los que aplican, como incluso también los científicos del derecho. Es una lengua, se dice, de especialidad, o al menos es una lengua en la que existen algunas peculiaridades o modismos que la apartan de la lengua del uso común. El principal problema que plantea el lenguaje jurídico es que se nutre no solo de términos estrictamente jurídicos, sino de términos del lenguaje común y de términos científicos de otras especialidades. Y aquí empiezan los problemas. Y en segundo término, también es un lenguaje que necesita buscar un adecuado equilibrio entre el componente técnico necesario en todo lenguaje de especialidad y su comprensibilidad. Las características del lenguaje jurídico, la de ser un lenguaje técnico es una de las fundamentales. Y sobre todo el hecho de que nosotros utilizamos palabras, y aquí la primera cuestión que surge, que son utilizadas por el lenguaje común pero con otra terminología. Un caso muy característico y que dio lugar a gran debate social fue cuando a final de los años 90 aparece una sentencia en la que considera que propinar, creo que fueron un total de 70 puñaladas a una persona para matarla no se consideraba asesinato porque no había ensañamiento. Pues entonces nadie entendía cómo un concepto jurídico como ensañamiento no se correspondía con el concepto que todos tenemos de ensañamiento. Si dar ese número de puñaladas no es ensañarse, pues entonces que nos digan que es ensañarse. Luego, al final, el Tribunal Supremo sí que creo que dijo que había ensañamiento. Utilizamos palabras del lenguaje común con otra terminología, pero también utilizamos palabras propias de nuestro lenguaje. Utilizamos latinismos, tecnicismos, últimamente incluso anglicismos. Dentro del lenguaje jurídico, ya para complicarlo más, dentro del lenguaje jurídico existe el lenguaje de los tribunales, que es el lenguaje en el que no solo intervenimos los jueces, sino también los secretarios, abogados, peritos, médicos forenses, todos los que cooperan con la Administración de Justicia. Un lenguaje muy influenciado por las normas procesales que tenemos actualmente. Decir que la necesidad de modernizar el lenguaje jurídico surge en el derecho anglosajón en los años 70 a través de una campaña por el inglés llano. Esta campaña fue emprendida por grupos de defensa de los consumidores con la finalidad de hacer un inglés comprensible en el discurso burocrático y jurídico. Este movimiento desde luego, se ha extendido a países de habla no inglesa. En España tenemos la Carta de los Derechos del Ciudadano, donde dedica un epígrafe concreto a una justicia comprensible. Y esto ya, desde luego, es muy significativo. 3 ámbitos fundamentales. Les voy a leer una conclusión de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del año 2009. Y es esta, no lo digo yo, lo dice la Comisión. A menudo, las personas que acuden ante un tribunal
no entienden bien la razón por la que han sido llamadas y muchas veces salen sin comprender el significado del acto en el que han participado o las consecuencias del mismo. Esto es una verdad como un templo. Estamos hartos, bueno, no hartos, lo vemos con frecuencia, personas que son citadas a los tribunales y ni siquiera saben para qué han sido citadas. Lo único que saben es el día y la hora a la que tienen que acudir y ya, lo que va a ocurrir allí es una sorpresa. La comunicación, notificación, citación, emplazamiento, requerimiento que les hemos dirigido es absolutamente ininteligible, incluso yo creo que para muchísimos juristas. En segundo lugar, también es frecuente que nosotros desarrollemos actos, vistas, comparecencias en las cuales desarrollamos una determinada actuación procesal, normalmente un juicio, y la gente sale de allí sin saber lo que ha pasado. O te pregunta que si este ha sido su juicio de divorcio o cuál ha sido su juicio. Y esto es así, la gente, nosotros aplicamos incluso una escenografía que la gente no entiende, estamos en unos estrados, estamos con togas, estamos acompañados también de unos profesionales también togados y la gente no entiende ya ni siquiera el sentido del acto y sale de allí y no sabe si ha sido condenado o ha sido divorciado. Entonces, esto es una cosa que desde luego debemos resolver. Y bueno, esto es así, hay veces, no es una exageración, muchas veces a nosotros se nos han planteado estas cuestiones. Y luego tenemos otro problema, es que las sentencias no se entienden. Es así. Nosotros pronunciamos sentencias, estamos muy contentos, son muy voluminosas, pero no se entiende, la gente no las entiende. ¿Y por qué no las entiende? Pues normalmente por el lenguaje que utilizamos, porque tenemos un léxico que deja pues, muchísimo que desear. Hay quien dice que nos encanta el latín. Bueno, el latín, claro, es el derecho romano, es la fuente de nuestro derecho. Dicen que nos encanta utilizar expresiones en latín que nadie más comprende que nosotros, ¿no? Son máximas o principios que, desde luego, permiten resumir muchas veces una idea, pero que la persona profana que lo está leyendo, pues en realidad no se entera de nada. Nos encantan expresiones como causa petendi. Esa está muy bien, que es los hechos alegados como fundamento de una pretensión. Dies ad quem. Suena bien, ¿verdad? Pues nada, día en que finaliza un plazo. Fumu boni juris, que no tiene nada que ver con el tabaco. No, no es nada de fumar. Bueno, pues es apariencia de buen derecho. Periculum in mora, pues lo mismo. Peligro de mora procesal. Este sí, este muchísimo. Indubio pro reo. No es un insulto, sino significa pues, que en caso de duda pues no se debe condenar a la persona que está siendo acusada. Non bis in idem, pues también es un concepto muy utilizado. Y otro, ya el sumum, es habeas corpus. Habeas corpus, no confundir con Corpus Christi ni con cosas así, porque claro, son términos que la gente no conoce y puede confundirlos con cualquier otra cosa. ¿Vale? Y es un derecho fundamental, el del habeas corpus, reconocido en el artículo 17 de nuestra Constitución. Pero no solo utilizamos términos que no entiende nadie, o en latín, o en otras, o incluso ya anglicismos, porque también ya estamos en ese ámbito, sino que cuando nos referimos a lo gramatical, abusamos del gerundio. El gerundio es el pegamento que todo lo pega. Y nosotros, como queremos decir muchas cosas, y si puede ser todo condensado, pues utilizamos el gerundio. Es la generalización del uso del gerundio. ¿Qué también utilizamos muchísimo? La voz pasiva, que da desde luego a lo que decimos un aire súper barroco. Pero bueno, la utilizamos. Uso de la tercera persona del singular. Lo utilizamos nosotros como para apartarnos de nuestra sentencia. Dice, a criterio de este juzgador, pero eres tú este juzgador. Pues sí, lo utilizamos, es como para apartarnos. ¿Seremos más imparciales? Sí, no, en realidad no. Omisión del artículo y luego ya el rechazo del punto. Punto seguido, punto y aparte, no. Se trata de meter todo lo que podamos. Bueno, es la crítica que nos hacen, ¿eh? Esto es autocrítica. Bien, el rechazo del punto también es una cosa que se nos critica mucho. Y últimamente el avance de las tecnologías y de la informática, pues otro más, cortar y pegar. Nos encanta también. Nos encanta porque saben que cualquier procesador de texto te permite cortar la sentencia a otro señor y la pegas en la tuya. Y así una sentencia de 8 folios acaba teniendo 40. Pero a ver quién
entiende lo que estás diciendo. Tienes que leer y releer las cosas 20 veces para entender lo que están diciendo y, sobre todo, qué demonios tiene que ver con tu caso. Tienes ahí que escarbar y en los 20 folios encuentras al final, aplicando la anterior doctrina al supuesto de hecho, procedes a estimar la demanda. Dice, bueno, esto ya sí lo he entendido, ¿vale? Y también lo de que me ponen las costas. Pero bueno, uso de siglas, y voy finalizando, porque tampoco quiero extenderme. Pues también utilizamos muchas siglas que damos por buenas, pero que la gente no entiende, para abreviar. Ley de enjuiciamiento civil, LEC. Si es ley de enjuiciamiento criminal, LECRIM. ¿No? Artículo ART. No. Hay gente que si se lo lee pensarán, bueno, estos están absolutamente locos. ¿No? Pues sí, lo hacemos. Y finalmente utilizamos muchos modelos. Utilizamos muchos modelos porque el modelo da seguridad. Cuando empiezas a trabajar, siempre andas buscando modelos. ¿Y qué pasa? Que empiezas y acabas con modelos. Y utilizan modelos decimonónicos, ¿de acuerdo?, con una terminología que no entiende nadie, pero que todos aceptamos. O sea, es un problema de todos. Estamos todos aceptando una terminología y unas formas que nos están, yo creo, que alejando del ciudadano. Y simplemente decir que existe una gran preocupación por esta cuestión. Le digo que existe una comisión de modernización del lenguaje jurídico y que en noviembre de 2014 hay un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de la Lengua Española para crear un libro de estilo de jueces o tribunales españoles y un diccionario de términos jurídicos. Deberá estar preparado antes de diciembre de 2015. No sé si estaremos salvados, pero supongo que mucho ayudará. Pues muchísimas gracias, espero no haberles aburrido. Muchas gracias, Jerónimo. Por la oportunidad que me da de exponer esta comunicación. Para mí es un orgullo y una satisfacción estar aquí. Yo he hecho una reflexión sobre la mediación, que es un proceso de comunicación que lo que pretende es acercar a dos partes en conflicto para que sean ellas las que lleguen a un acuerdo. Es una reflexión sobre el diálogo como herramienta para solucionar conflictos desde el punto de vista de abogada, en ejercicio que soy, y de mediadora, que también lo soy, que son dos posiciones no siempre enfrentadas, pero irremediablemente contrapuestas. El axioma ubis societas ibi ius, y aquí enlazo con lo que ha dicho Jerónimo, que nos encanta a los juristas usar latinajo, donde hay sociedad, hay derecho, declara el derecho como un elemento básico para el orden social y configura el conflicto como algo inherente al ser humano. Sin embargo, hay otras posiciones que entienden que no es así, que no es algo genético el hecho de que los humanos tengamos conflictos, sino que es un error a la hora de desarrollar nuestras relaciones. Decía María Zambrano, la gran filósofa malagueña, que la historia no es sino un diálogo, bastante dramático, por cierto, entre el hombre y el universo. Y es que la humanidad ha utilizado como método más habitual para resolver conflictos la guerra. Sin embargo, si miramos la historia, está llena de conflictos que han sido resueltos a través del diálogo. Entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil utilizar el diálogo? La RAE define el diálogo como la discusión o contacto que surge con el propósito de llegar a un acuerdo. Parece sencillo, ¿verdad? Sin embargo, aplicarlo es muy difícil. Si nos dedicamos unos minutos a ver nuestros medios de información, la televisión, la radio, los parlamentos autonómicos, los estatales, sin ir más lejos la campaña andaluza de hace unos días, vemos que la forma de comunicarnos es a gritos, sin contenido, con faltas de forma, vacía. Es reflejo de la sociedad en la que vivimos y no digo nada nuevo cuando afirmo que esa no es la manera, sin embargo, no cambia. Pienso que si los ciudadanos aguantamos ese gallinero que pretenden ser los debates, nos parece normal. Porque si no, no tendrían tanto éxito todos esos debates, sobre todo que los fines de semana ponen en las televisiones. Y nos parece normal porque no hemos aprendido a dialogar. El diálogo no es una asignatura en los planes de estudio, no existe como tal. Escuché las ponencias anteriores, en los paneles que hubieron anteriormente sobre educación, a los profesores hablando de cómo fomentaban o intentaban el diálogo con sus alumnos. Sin embargo, no está en los planes de estudio. Y una sociedad que no sabe dialogar, no resuelve sus conflictos, no se construye comunidad y no hace llegar su idea de convivencia. Por tanto, está estancada o va a avanzar a pasos de caracol.
Yo ejerzo la abogacía hace 20 años en Lanzarote y el conflicto forma parte de mi vida. Es una profesión en la que hablamos muchísimo y dialogamos poco o nada. La realidad es que el sistema judicial no está encaminado para facilitar que las partes lleguen a un acuerdo. Aunque muchas reformas lo han pretendido, incluso en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, hay varios artículos que instan al juez o le permiten que inste a las partes a llegar a un acuerdo. Lo cierto es que en la práctica es un trámite ineficaz, porque lo que pretende el legislador es que dos personas en conflicto, y aquí voy a enlazar con lo que ha dicho Jerónimo, que no sabíamos lo que íbamos a hablar el uno del otro, y es evidente y va a quedar en evidencia que vemos la misma problemática, es que dos personas que entran en conflicto y acuden a una sala de vista, resalto el hecho de que ya llegan enfadadas, muy enfadadas, porque ya el sistema previamente con todos los trámites se ha encargado de enfadarlas. Llegan a la sala con toda la escenografía de un juicio, con unas señores con capas negras, que es lo que nos dicen que tenemos capas negras, que hablan en un lenguaje del siglo XVIII, en un proceso cargado de formalismo que a veces raya en lo absurdo, y hablan como si ellos no estuvieran delante. Y es sorprendente porque estamos hablando de sus vidas y hablamos en muchos casos de las personas que más les importan o de situaciones que han cambiado sus destinos. Sin embargo, la sensación del ciudadano es que no pintan nada. Y es en todo ese entorno donde el legislador pretende que se sienten a llegar a un acuerdo. Sería cómico si no fuera tan desolador. Lo cierto es que eso demuestra la falta de convicción que tienen los poderes públicos de que el diálogo entre dos personas en conflicto puede ser eficaz, y subyace la idea de que los ciudadanos necesitamos que un tercero nos imponga la solución a nuestros problemas. Y es cierto en algunas ocasiones, pero también es verdad que muchos conflictos de nuestra vida cotidiana se convierten en bucles cargados de problemas de convivencia, despilfarro económico e ineficacia por la incapacidad de los involucrados de sentarse a dialogar. Pueden ser problemas vecinales, interculturales, leyes sin consenso. La lista sería interminable, pero parece ser que no es motivo suficiente para que la sociedad se tome en serio el diálogo como herramienta. Cuando las partes acuden a la justicia, la solución impuesta no produce en muchos casos la resolución definitiva del conflicto y, desde luego, ni siquiera la satisfacción, aunque uno de ellos haya visto reconocido su derecho. El desgaste emocional y económico de un proceso judicial y que no se tenga en cuenta algo fundamental en todo conflicto, que son las emociones, hace que la famosa maldición pleitos tengas y los ganes sea una realidad más habitual de lo que quisiéramos. No quiero dar la impresión de que ejercer la profesión de abogada resulta insatisfactoria, en mi caso no lo es, me gusta y además creo en el derecho como medio para la convivencia, pero quiero dejar constancia que en muchas ocasiones no solo no resuelve el conflicto, sino que lo empeora. Por eso decidí hacerme mediadora sin dejar de ejercer la abogacía, porque la mediación supera esa premisa de que el conflicto es inherente al ser humano. Con la mediación las partes negocian la salida a un problema, negocian la solución a un conflicto que tienen entre ellos, pero la ponen ellos. El mediador lo único que hace es trazar la hoja de ruta por la que tienen que ir, es decir, les enseña a comunicarse, a dialogar, no impone la solución como en el proceso judicial o en el caso del arbitraje. No es un proceso ni un medio infalible, ninguno lo es, pero sí que es muy eficaz, sobre todo en aquellos conflictos en los que afectan a las relaciones personales por la carga emocional que llevan. Porque la ira, el enfado, la frustración y las emociones que lleva consigo todo conflicto impiden muchas veces a las partes ver en realidad qué es lo que necesitan, cuál es la solución. Hay abogados presentes y todos los días en nuestros despachos vemos cómo clientes, incluso en contra de nuestros consejos, toman decisiones cegados por esas emociones, decisiones que en muchas ocasiones les perjudican notablemente. Las emociones son las aristas de todo conflicto y no se pueden dejar fuera de él. No voy a acercarles ni pretendo hablar de la formación de mediadores, porque no es esa mi reflexión. La mediación tiene un sistema que ya está reglamentado para formarse y unos estudios que realizar. Solo quiero acercarles a un sistema que hace años que se utiliza en otros países y que en España, con más lentitud y problemas de los deseables, se está empezando a implantar.
Yo la mejor manera que tengo para acercarles a la mediación es a través de un supuesto práctico y he utilizado un área de conflicto que considero que el proceso judicial no solo empeora notablemente, sino que prácticamente lo destruye, y son las herencias. Las herencias, y cuando hablo de herencias no me refiero al patrimonio de los Alba, las herencias que se reparten en este país son herencias pequeñas, no son grandes latifundios, ni castillos, ni nada por el estilo. En cualquier despacho de abogado medio la herencia que se reparte o el patrimonio es pequeño. La sociedad, cuando se habla de una herencia, tiene la idea, pues eso, del ducado de Alba o del patrimonio de los Medinaceli o cosas de ese tipo, cuando lo cierto es que no es así. Además, esa idea viene avalada por unos impuestos en materia de sucesiones que son muy injustos. El procedimiento judicial de herencia, y a pesar de todas las reformas que se le han hecho, está pensado para torturar, arruinar y desesperar a los herederos. Y aunque parezca una ironía, esa es la realidad. Mi experiencia profesional me acredita que pasado una media de 8 años, y con suerte, y suponiendo que los herederos hayan podido dejarles patrimonio después de que los abogados, procuradores y contadores partidores y demás cobremos nuestras minutas porque tenemos que cobrarlas, pues sus relaciones personales están infinitamente peor que al principio, que cuando comenzó la herencia. Lo cierto es que cuando una persona llega a nuestros despachos a repartir un patrimonio, nunca quieren llegar a un pleito. Siempre quieren llegar todos a un acuerdo. Y ese talante negociador va desapareciendo a medida que las reuniones van avanzando. Porque van a sus casas y entonces hablan con su pareja y entonces el hermano con el que se llevan mal les han ofendido y entonces vuelven a nuestros despachos y cuando iban a llegar a un acuerdo pasan a ser entrevistadores, incisos y desconfiados con preguntas del tipo ¿pero cómo va a ser el acuerdo? Usted no va a creer que yo me voy a sentar a hablar con mi hermana, vamos, es que ni de broma, que mientras ella viajaba quien cuidó a mi madre fui yo. Preguntas de ese tipo los hemos escuchado todos los días y sin embargo no hay manera de que se sienten a hablar, porque el diálogo culturalmente es tan apartado de nuestra sociedad, que solo el hecho de sentarse a hablar se ve como una concesión a las pretensiones del otro. Como tengo que ir terminando, porque ya me han dado el toque, solo quiero manifestar que la mediación es un proceso al que las partes acuden voluntariamente y libremente, y por tanto la premisa es distinta cuando se enfrentan a un procedimiento judicial y son ellos los que trabajando junto con el mediador y sacando o limpiando el conflicto de emociones pueden llegar a una solución. La confianza es la base de una sociedad que busca construir una convivencia igualitaria y justa, porque si queremos avanzar estamos obligados a confiar en los demás y en nosotros mismos y en que somos capaces de gestionar nuestros conflictos, para que el diálogo sea una herramienta que nos ayude a conseguir un presente y un futuro en el que seamos los protagonistas de nuestras decisiones y por tanto de nuestras vidas. Por tanto, les invito a que aprendamos a dialogar, a que enseñemos a dialogar y sobre todo a tener confianza. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo, ya que estoy aquí, iba a decir una cosa porque me ha resultado muy interesante todas las comunicaciones y ahora sale más de una manera más clara. Yo creo que si algo hay en común en todas estas comunicaciones es precisamente la necesidad de reflexionar sobre la influencia de las distintas posiciones de poder de los intervinientes en el diálogo. Es decir, muchas veces construimos la idea de diálogo desde una ficción, desde la ficción de la igualdad, cuando no es verdad. Cuando precisamente situaciones como la de la mediación es intentar de alguna manera neutralizar esas diferencias, pero también el Instituto de Reformas Sociales o los consejos de diálogo social lo que es en ese caso es utilizar las instituciones para neutralizar los efectos perversos, digamos, dentro del diálogo de las diferencias de poder entre unos intervinientes y otros, entre unos actores y otros. Y eso se ve muy claro en el tema del derecho. Es decir, es verdad que desde el punto de vista teórico la justicia emana del pueblo, pero también es verdad que el Estado, ahí sí que el Estado como ente, intenta continuamente separar claramente la posición del Estado y la posición del ciudadano. Y el lenguaje es fundamental.
Tú hablabas antes de que el derecho como un lenguaje especializado. Todas las profesiones han intentado crear un lenguaje especializado para separarle de aquellos que no lo son. No sé si hay aquí algún médico, pero es el mejor ejemplo. Es decir, los médicos son un muy buen ejemplo de utilización de una especie de jerga profesional que hace que le dé ese aura que tenían en otros tiempos los chamanes, es decir, aquellos que podían decidir sobre la salud del que estaba enfrente. Y todas las profesiones, es decir, y muchas profesiones, digamos, fracasamos en cuanto a nivel profesional cuando no logramos hacer una jeringonza profesional. Eso nos pasa mucho a los sociólogos, que intentamos confundir al personal con algo y luego al final, pues nada, es un follón, porque no hemos construido un lenguaje profesionalizante que nos separe de... Pero en cambio el derecho lo tenéis clarísimo. Es decir, y un magistrado más todavía, porque ahí sí que hay diferencias de poder. Tiene capacidad para decidir sobre los bienes y derechos. Entonces yo creo que reflexionar sobre las distintas posiciones de poder, y eso nos llevaría al tema macro que planteaba Felipe, que es fundamental cuando hablamos, no, a mí lo de civilización me parece rarísimo, pero bueno, cuando hablamos de grandes grupos sociales hay que hablar de diferencias de poder. Y entonces el tema, por ejemplo, del multiculturalismo, yo sí haría una precisión que me parece fundamental. Creo que hay que diferenciar entre el multiculturalismo como fenómeno y las políticas multiculturales. Las políticas multiculturales han podido ser un fracaso en determinados países, en otros no. Es decir, por ejemplo, en Canadá no han sido un fracaso, en Inglaterra y en Francia sí. Pero las políticas multiculturales, pero el multiculturalismo es un fenómeno al cual tenemos que hacer frente y que por cerrar los ojos no va a dejar de estar ahí. Es decir, nuestras sociedades ya no son sociedades Estado-nación con una unidad cultural, sino que básicamente somos sociedades multiculturales y sobre eso tenemos que trabajar. ¿Cómo? Pues no lo sabemos y cada vez vemos que es más complicado. Pero también es porque, sobre todo en esta Europa nuestra, hemos estado cerrando mucho los ojos a esas realidades. Es decir, son realidades nuevas con las cuales hay que enfrentarse y hay que dar soluciones. Casi seguro no serán soluciones definitivas, serán poquito a poco, pero hay que enfrentarse. Es un problema, es una realidad, y cuando hablamos de diálogo en nuestras sociedades democráticas europeas, tiene que ser un diálogo multicultural también, porque tenemos que, de alguna manera, integrar esas distintas visiones del mundo y visiones culturales. Perdonar por el speech un poco largo, pero bueno, yo creo que después de todo el día ya es momento de que nos vayamos recogiendo un poco. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a todos.